Hola, ¿qué tal, querida familia pastoral? Les damos la bienvenida a esta media semana de familia titulada Mi familia necesita de Jesús. En estos 3 días especiales queremos que cada una de las familias pastorales de la Asociación Metropolitana podamos reflexionar en la palabra de Dios y recibir los consejos bíblicos para cuidar mejor de nuestros hogares. Es por eso que hemos invitado a nuestro querido pastor Guido Quinteros a que pueda ser el instrumento de Dios para hablarnos a través de estos días al corazón. Porque Él es uno de los nuestros, es un pastor de experiencia y estos temas han sido preparados con este objetivo. Temas específicos para las familias pastorales, para el pastor, para su esposa, porque sin duda somos el objeto del amor de Dios, pero también somos el blanco del ataque del enemigo. Abra su corazón, permita que Dios le dé un mensaje y que cada una de nuestras familias puedan ser edificadas a lo largo de estos días. Dios les bendiga. ¿Qué tal, queridos colegas? Un placer para mí poder ocupar un poquito de tu tiempo en el deseo de, en esta semana, en esta mitad de semana, compartir contigo algunas reflexiones que surgen de la palabra de Dios y que nos pueden ayudar para hacer de nuestros hogares esos hogares que Dios quiere que lo sean, una luz en medio de tantas tinieblas que nos está tocando vivir. Así que te agradezco porque irrumpo en la tranquilidad de tu hogar y permíteme compartir algunas cositas que sin duda te van a ayudar, como me han ayudado a mí en llevar adelante a feliz puerto tu familia y la nuestra. Me gustaría hacer una oración antes de compartir este pensamiento, porque el mismo espíritu que inspiró al autor tendrá que inspirarte a ti y a mí para poder entender ese mensaje. Vamos a orar. Señor, vamos a abrir tu palabra y queremos que tú seas quien nos instruyas y nos enseñes aquello que será de utilidad para llevar adelante nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarte a pensar en aquel pasaje registrado en San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Me gustaría invitarte a pensar por un momento de que, querido pastor, apreciada hermana, vuestro hogar es una barca. Vuestro hogar cumple una misión en este mundo. Vuestro hogar tiene un punto de partida y un puerto de llegada. Imagínate que en esa barca estás tú como pastor, al mando, al timón, está tu esposa y están tus hijos. Y en algún momento de tu experiencia es Jesús quien te dice que pases al otro lado, porque Él quiere llevarte a un puerto seguro, porque Él quiere llevarte a un lugar donde quizás será de gran beneficio para tu familia. Llegar al otro lado quizás sea cumplir con la tarea de educar a tus hijos.
Llegar al otro lado del mar quizás sea cumplir tus sueños como padre, como líder. Llegar al otro lado quizás, pastor, sea para ti también el cumplir tus metas como pastor en tu distrito. Llegar al otro lado puede ser la realización de tus sueños. Y qué lindo saber que es el Señor quien te invita a ir al otro lado. Es la orden de Él la que te mueve. Es su sugerencia la que finalmente tú pones en práctica en tu ministerio. Y así fue. Los discípulos entraron en la barca. Jesús también lo hizo. Y al poco navegar, dice que Jesús estaba cansado y se quedó dormido. Y mientras los discípulos hacían lo que sabían hacer, por la experiencia que tenían, eran hombres de mar, eran pescadores, emprendieron el viaje, sabían a dónde debían llegar, pero lo que no sabían es lo que encontrarían a mitad del viaje. Querido pastor, a través de los 43 o 44 años de ministerio, también he sido testigo cómo muchos hogares no llegaron a puerto seguro. Y estoy hablando de hogares de pastores, estoy hablando de mujeres abnegadas a las cuales Dios llamó para esta magna tarea. Así que parte de esa experiencia quiero compartir contigo. Tu hogar es una barca, pero nunca te olvides de que en esa barca está Jesús. No es dónde vas, sino con quién vas. Si Jesús está en la barca, no temas, el viaje será seguro. No te estoy diciendo que no vas a enfrentar tempestades, no te estoy diciendo que no vas a tener dificultades, problemas, angustias, preocupaciones. Lo que te estoy diciendo es que vas a llegar a buen puerto porque Jesús está en la barca. Y así fue. En medio del mar se desató una tremenda tempestad, tan tremenda que parece ser que superó la capacidad de los hombres de mar como eran los discípulos. Querido pastor, a ti te va a tocar también, junto a tu esposa y a tus hijos, enfrentar tempestades que parecen amenazar hundir tu hogar. Y eso es parte del proceso de aprendizaje que Dios quiere incluir en tu experiencia. Muchas veces aprendemos más de nuestros fracasos que de nuestros éxitos. Los discípulos hicieron lo que sabían hacer, pero fueron superados. Yo quiero decirte algo, querido pastor. A medida que como pastores nos abocamos a estudiar la palabra de Dios, tenemos que entender el mensaje que la Biblia tiene para todos y cada uno de los pastores y las esposas de los pastores. Es que cada día de contacto con el Señor aprendemos a depender menos de nosotros mismos y mucho más de Dios. Es triste ver cómo algunos pastores a lo largo de su ministerio no han entendido esto y han repetido el primer año de su ministerio 20 veces, y algunos quizás hasta podrían haberse jubilado con esos pensamientos. ¿Cuáles? Esos pensamientos de suficiencia propia, esos pensamientos que lo pueden hacer todo por sí mismos y no necesitan tanto de la presencia del Señor. Este incidente del mar de Galilea, esa tormenta que azotaba esa barcaza y que amenazaba con hundirla, implica una tremenda lección. Pastor, hermana, necesitamos esas tormentas para reconocer que no somos capaces por nosotros mismos
de llevar a la barca a feliz puerto, para reconocer que sin Jesús nada podemos hacer, para reconocer que si no hacemos de Jesús nuestra prioridad en nuestra vida, esa tormenta quizás destruirá con el tiempo nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestros planes. Cuando ya los discípulos eran superados total y completamente por esa tormenta, algo sucedió en el entorno que se dieron cuenta que Jesús estaba ahí. Y esta es una lección para nosotros. A veces tenemos visión, tenemos tiempo para ver la dificultad y no para ver que Jesús está al lado nuestro. Y eso nos trae mayor angustia y mayor preocupación. Se concentraron en la tormenta, se concentraron en la ferocidad de las olas, en el ruido. Y hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención y sigo pensando, y parte de mi oración tiene que ver con eso. Imagínate, ¿cómo era posible que en medio de la tormenta, en medio de tanto ruido, el viento, las velas que se sacudían, el mástil que crujía, las olas que golpeaban la barcaza, cómo era posible que Jesús podía dormir plácidamente? Al principio no lo entendía. A veces en nuestra propia experiencia no podemos dormir cuando una mosca, un zancudo recorre nuestro dormitorio y nos quejamos, pasé una mala noche. Y a veces son ruidos internos, son preocupaciones, son anhelos no satisfechos, sueños truncados, ruidos de la conciencia que no nos dejan dormir. ¿Cómo era posible que Jesús podía descansar tan plácidamente? Entendí que a lo largo de mi ministerio que también necesito pasar por estas tormentas para aprender a dormir en la confianza y en la certeza que tenía Jesús en medio de la tormenta. Apreciados pastores, denles gracias a Dios por las tormentas de vuestra vida. Y cuando digo tormentas estoy pensando en una enfermedad que nos quita el sueño de algún ser querido. Estoy pensando en una pérdida de un ser querido. Estoy pensando en sueños frustrados, en situaciones que como pastores tenemos que enfrentar, en aquellas frustraciones de metas no alcanzadas, en fin, en tantas cosas que quizás nos roban la calidad de vida. Pero no te concentres en la tormenta. Recuerda que Jesús está a tu lado. Que no lo ves no significa que te ha abandonado. Que no lo tomes en cuenta no significa que no está al control de la situación. Y aquí el desafío. Pídele a Dios que abra tus ojos para que te des cuenta que Jesús está ahí. No es dónde vas, sino con quién vas. No es lo que haces, sino con quién lo haces. Y si Jesús está a tu lado, tenlo por seguro. Tu barca, tu hogar, llegará a puerto seguro. Primero porque Jesús fue quien sugirió que pasaran al otro lado. Y cuando Dios te sugiere que pases al otro lado, vas a pasar al otro lado. No importa lo que acontezca en el camino. No importa que enfrentes tormentas nunca vistas. La presencia de Jesús hace la diferencia. Haz de tu hogar un lugar donde tus hijos y tu esposa sepan con meridiana claridad que el Señor está a vuestro lado. Dedícale tiempo. ¿No sabes tú el efecto que puede producir cuando tu hijo se levanta una mañana a las 5 o 6 de la mañana por alguna situación y te encuentra de rodillas
en tu lugar preferido. No sabes tú el efecto que puede producir en la vida de ese muchacho, en la vida de tu esposa. Haz de Jesús tu prioridad y tu barca, tu hogar, llegará a puerto seguro. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en esta pequeña reflexión. Es mi deseo para ti y para ustedes.